Bienvenidos a este video para la Cátedra de Didáctica de la Universidad UNAD, Universidad Nacional Abierta de Distancia. Mi nombre es Cristín Daniela Gómez. Mi tutor es Wilder Smith Pérez Domínguez. Este trabajo se presenta en marzo del 2021. Muy buenas tardes para todos o buenos días desde donde vean esta entrevista. El día de hoy vamos a tener el gusto de hablar con Sebastián Páez. Sebastián lleva ejerciendo la docencia por 5 años y nos va a compartir varias de sus experiencias y su conocimiento que por supuesto serán de gran importancia para nuestra labor. Adicional a ello, les cuento que esta entrevista se realiza con el fin de identificar en el ejercicio docente la apropiación del valor social y su actividad a través de algunas preguntas que le haremos a Sebastián. Estas preguntas surgieron a través de la investigación de los contenidos proporcionados por la UNAD en la cátedra de didáctica. Esta construcción de las preguntas se hizo de manera grupal. Esperamos que las disfruten y sobre todo que esta entrevista nos pueda aportar a nuestro fortalecimiento académico en la UNAD. Así que, Sebastián, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti por invitarme. Perfecto, Sebastián. Entonces, iniciemos con nuestra primera pregunta. Cuéntanos, ¿por qué crees que el modelo educativo se debe enfocar en educar y no solo en seguir instrucciones? Bueno, considero yo que cuando un docente encaja a sus estudiantes en un sinnúmero de instrucciones, pues no va a permitir que sus estudiantes de una u otra manera tengan eh, un, un rol activo para desarrollar un aprendizaje individual propio de ellos. Considero yo que las instrucciones están adecuadas para enseñar un área, un tema en específico, pero si solo seguimos las instrucciones de los docentes, no vamos a dar una entrada libre a los estudiantes para que desarrollen un aprendizaje libre. Cabe aclarar que en el educar son muy importantes las instrucciones, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Sebastián, por esa apreciación y vamos a continuar con otra pregunta muy interesante. ¿Crees tú que el éxito o el fracaso del proceso docente educativo depende del sentido o propósito que le da el estudiante que está aprendiendo? Bueno, yo creo que el aprendizaje siempre será mucho más óptimo cuando haya un interés por parte del estudiante. Al momento de aprender, por ejemplo, yo soy docente, al momento de aprender, yo soy docente de inglés, al momento de aprender inglés, esto se requieren diferentes factores, por ejemplo, un repaso en casa, se requiere unos ejercicios para realizar, se requiere una investigación mucho más profunda. Entonces, cuando hay un interés, de una u otra manera, habrá un mayor aprendizaje o será más significativo que el estudiante que posiblemente no tiene interés. En otras palabras, el éxito y fracaso depende en gran medida del propósito que le da un estudiante. Ok, estoy muy de acuerdo contigo. Yo también pienso que es importante y por supuesto que agradezco esa apreciación tuya desde la experiencia. Teniendo en cuenta, Sebastián, todo lo que nos has compartido, cuéntanos, ¿qué tienes tú en cuenta, qué consideraciones tienes en cuenta a la hora de planear tu clase? Bueno, varios factores. Principalmente tengo cuatro. Ujú. El primero diría que pensaría en el aula de clases, el lugar que tengo disponible. El Sí. segundo de ellos es la cantidad de estudiantes que tengo en el curso. El número tres sería el material didáctico que tengo disponible para trabajar con los estudiantes. Y por último, el tiempo que tendré para desarrollar mi clase con los estudiantes. Perfecto, súper estructurado. Bien, vamos a continuar.
Sebastián, y pues hablando precisamente de Ujú. ese orden que llevas para planear tu clase y demás, llegamos a un punto muy importante y quiero hacerte una pregunta y es, teniendo en cuenta que una de las finalidades de la educación es la calidad precisamente, ¿cómo crees tú como docente que logras ese propósito en tu práctica pedagógica? Bueno, como yo logro una calidad dentro del aula de clases, Sí, principalmente con una previa preparación, ¿no? Del tema a tratar con los chicos. Para dar una educación de calidad, sencillamente el docente, o en mi caso como docente, como educador, siempre debe haber un antes donde se desarrolle el paso a paso a seguir de la clase, donde yo pueda de una u otra manera tener un control de la clase, saber qué tema, cómo se va a direccionar la clase, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, le llamamos el lesson plan, en el cual desarrollamos de inicio a fin lo que vamos a tratar con los estudiantes, y considero que eso se debe llevar a cabo para, por ejemplo, no improvisar en las clases y de una u otra manera incentivar y motivar a los estudiantes, porque cuando un docente eh, imparte una educación de calidad, sencilla o fácilmente, nosotros estamos inspirando, motivando a los estudiantes también para ellos continuar con esta educación de calidad, porque esto depende de, yo diría que de tres factores, ¿no? De una institución educativa, tanto pública como privada, del educador, ¿no? Y del estudiante, ¿sí? De estos tres factores podemos llevar a cabo una educación de calidad, y pues el docente es la persona indicada para guiar esto y llevarlo a ese punto. perfecto. Muchas gracias por darnos ese aporte. Muy bien, continuamos con nuestra entrevista y quiero hacerte una pregunta que seguramente nos va a servir mucho a los docentes en formación y es de los recursos didácticos que tú has utilizado en tu carrera como docente, cuéntame cuál ha sido el que tú consideras más eficaz y bueno, ¿por qué? Bueno, yo creo que son muchos, pero en el momento pues se me viene a la mente uno que uso bastante, y Ujú, son las flashcards, donde a ok, través de estas represento una serie de vocabulario sí, referente al que voy a dar en la clase con los niños, ¿no? Y me parece que este ha sido muy eficaz y muy bueno, debido a que este llama la atención de los estudiantes, tanto, bueno, tantos niños como jóvenes como adultos, siempre lo visual va a llamar mucho la atención, ¿no? Y pues es una estrategia de una u otra manera para enseñar vocabulario. Creo que me ha parecido muy útil. genial, súper, qué chévere que nos compartas ese recurso y bueno, yo aquí tomaré nota para también utilizarlo cuando sea mi momento. Sebastián, sabemos que estamos en medio de una era tecnológica, sabemos pues que es indiscutible que es seguramente una nueva herramienta, la tecnología, pero queremos saber desde tu punto de vista cómo es la relación que tiene la escuela con las nuevas tecnologías y cómo interfiere esta, si de manera positiva, de manera negativa, en el desarrollo objetivo de tu práctica docente, sobre todo al interior del aula. Bueno, hoy en día la tecnología está mucho más cercana a la escuela. Considero que hace 1 o 2 años la tecnología tal vez estaba un poco distante a nuestra práctica como educadores, pero hoy en día pues ya nos vemos hasta obligados en tener esta tecnología. Y bueno, mi punto de vista frente al mismo es positivo. Claro está que eh, para la tecnología se requiere una persona apta en la cual nos guíe cómo manejar dicha tecnología, cómo manejar dichas herramientas, y yo creo que lo demás ya es ganancia. Tenemos a través de la tecnología un baúl extremadamente grande donde nos brinda muchísimas herramientas tanto a los estudiantes como a nosotros como educadores. Entonces, para mí es totalmente positivo. Súper, muchas gracias, Sebastián. Sebastián, cuéntanos qué piensas tú o qué consideras
acerca de si la mayoría de los docentes están lo suficientemente preparados o tienen las habilidades suficientes para cumplir con los requerimientos educativos de esta época. Mm, Es una muy buena pregunta. Considero que no, claramente no. Nosotros como educadores constantemente necesitamos estar actualizando nuestro aprendizaje. Necesitamos adecuarnos a la era en la que estamos viviendo. Por ejemplo, hace poco, hace ya cumpliendo un año, nos enfrentamos a la pandemia donde, como lo mencionaba anteriormente, nos vimos obligados a hacer uso de la tecnología y estoy muy consciente y soy muy consciente que había muchas herramientas, muchas plataformas que aún no las conocía. Entonces, considero que esta actualización y este proceso de ir aprendiendo de nosotros como educadores, creo que siempre va a estar y siempre se va a necesitar. Entonces, no creo que ya estemos suficientemente preparados o para cumplir un requisito en la época que estamos viendo hoy en día. Y es más, muchas veces nos vamos a enfrentar a un público el cual probablemente, no sé, tiene un déficit de atención e hiperactividad y muchas veces nosotros no tenemos las herramientas o el manejo adecuado para desarrollar o llevar a cabo nuestra clase a un 100% como lo hacemos normalmente. Esa es mi opinión. Qué interesante. Sebastián, y bueno, también nos gustaría saber cuáles son esos conocimientos científicos, teóricos, seguramente prácticos, con los que tú sueles trabajar y diseñar un material didáctico de los que usas en tus clases. Bueno, ahorita se me viene a la mente el aprendizaje experiencial. Eh, por ejemplo, siempre al momento de ingresar al aula de clases, pues hay un plan de estudio para estar con los estudiantes, donde siempre inicio con un rompehielos, luego viene una pequeña introducción con base al tema que se va a impartir, ya después viene la práctica, que aquí es donde traemos a colación la experiencia, ¿sí? Lo que vivimos en el aula. Entonces a mí me parece muy buena. Esta, también hay otra que es TPR, que es Total Physical Response, que es en español respuesta física total, ¿sí? Que es como aprender un idioma de la misma manera como nosotros aprendimos desde pequeños, desde que nacimos. Creo que estas dos las tengo muy presentes y de una u otra manera las involucro en mis clases. Y aclaro, muchas veces, a veces me salgo un poco de las metodologías, considero que son muy buenas y lo guían a uno bastante para enseñar, pero muchas veces trato de ser abierto, ejemplo, conociendo a los estudiantes, sabiendo cuáles son sus intereses, qué les agrada, qué les disgusta, y en base, o con base, perdón, con base a ello, empiezo a desarrollar mi método de enseñanza. Entonces, creo que también los profesores hoy en día deben estar muy abiertos a experimentar, ¿no? Siempre estar constantemente innovando y no siempre encerrarse en un solo método y quedarse ahí. Entonces, es eso. Claro que sí, es muy interesante lo que dices. Los métodos nos ilustran o nos muestran el camino, pero pues hay como que imprimirle nuestro sello personal de acuerdo pues al contexto que estemos viviendo. Entre otras cosas, Sebastián, nos gustaría saber al interior del aula, ¿cuáles han sido esos métodos con los cuales tú logras mantener activa la participación de tus estudiantes y por qué consideras que son efectivos esos métodos? Bueno, hay una técnica que se llama gamificación y esta es enseñar a través del juego, ¿sí? Ok, Con esta técnica como que nos va a dar tres beneficios generales. O, bueno, el juego dentro del aula de clases va a generar ciertas cosas y estas son las que puedo decir, ¿no? La primera de ellas es mantener activo a los estudiantes. La segunda de ellas es desarrollar un mayor, ¿cómo decirte? Compromiso con los estudiantes frente al tema que se está viendo en clases. Y el número tres, yo diría que mmm, los estudiantes aprenden, pero divirtiéndose. Y yo creo que el Estado,
Su estado emocional es muy importante al momento de aprender un idioma. Creo que esto hasta beneficia y hay estudios, por ejemplo, cuando estuve en mi universidad, parte de mi tesis fue relacionada a esto. Y otra manera en la cual yo llamo, por ejemplo, capto mucho la atención de los estudiantes en el aula de clase, es algo que se llama attention grabbers, que son como en español capturadores de atención. Entonces, por ejemplo, ellos están muy distraídos y no están prestando mucha atención, entonces yo digo como, pues les explico con clases anteriores, les digo, por ejemplo, one, two, three, eyes on me. Entonces, los estudiantes escuchan esto y ellos dicen, one, two, eyes on you. Entonces, todos responden esto y no tengo que generar o gritar cállense, no, no, sino simplemente con esto me beneficia muchísimo en la clase. Entonces, esto es parte, ¿no? Porque es mucho más amplio, ¿no? Genial. Esa técnica definitivamente me la voy a robar y en su momento la aplicaré porque me parece bastante, bastante chévere y qué bueno que la compartas. Hay quienes piensan, Sebastián, que es importante, digamos que crear y mantener unos lazos de fraternidad, de afectividad con los estudiantes. En tu experiencia como docentes, ¿tú crees que mantener esos lazos va a promover el desarrollo del estudiante, va a brindar una mejor visión de pronto sobre su realidad para ti? ¿Va a ser positivo o cómo ves esa creación de lazos de fraternidad o afectivos? Bueno, eh, debe haber una cercanía entre estudiante-docente, sin embargo, nunca se debe perder el rol docente-estudiante. Ok. Pero quiero aclarar que en mi experiencia como educador, muchas veces he tratado de tener una relación ya muy cercana con un estudiante o una estudiante esto ha generado que el estudiante de una u otra manera pierda su compromiso frente a la clase, es decir, se vuelve un poco más relajado frente a las responsabilidades que él tiene como rol de estudiante. Entonces muchos estudiantes piensan que de pronto ya al momento de desarrollar los ejercicios, al momento de entregar a tiempo sus tareas o lo que uno les solicita, no lo hacen en su debido momento, no lo hacen a una manera apropiada. ¿Por qué? Porque ¿cómo decirte? Desdibujan como esa autoridad y ya se pierden los roles. Entonces yo creo que siempre debe haber esa línea entre docente-estudiante para que no genere estas series de desventajas que muchas veces pensamos que son ventajas, pero al final vamos a ver resultados que en muchos va a causar es desventajas frente a la clase. Bastante interesante ese punto de vista. Sebastián, déjanos saber un poco acerca de la didáctica y lo que ya hemos estado hablando. Desde tu punto de vista, ¿consideras que la educación superior requiere más o menos el ejercicio de la didáctica en ella para lograr enseñar otro idioma? Bueno, la educación superior requiere mucho más de la didáctica. Yo creo que asimilo mucho la didáctica como ese puente en el cual nos ayuda a desarrollar este o aprender este segundo idioma que pues nosotros como educadores y como licenciados en inglés eh, estamos llevando a cabo en nuestras aulas de clase. La didáctica sin duda es un plus y es una herramienta vital que debe siempre, en mi opinión, debe siempre estar dentro del aula de clases. La didáctica en sí nos ayuda a alcanzar los objetivos que se han planeado antes de realizar la clase. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar. Nos gustaría saber un poco acerca de si tú crees que es necesario enfocar al docente en formación en desarrollar su trabajo con una misión social. ¿Qué opinas de eso? Mm, Considero que nosotros como docentes estamos
capaces de llevar a cabo un trabajo social mancomunado con nuestros estudiantes y donde podamos de una u otra manera llevar a la acción o llevar a la realidad la temática que se está viendo dentro del aula de clases. Y creo que esto es el gran éxito y el gran fruto que se puede ver cuando, por ejemplo, dentro del aula se imparte algo, un conocimiento específico, pero lo podemos ver como beneficio al momento de ponerlo en práctica en nuestra sociedad, en nuestro entorno. Entonces yo creo, lo veo muy, muy bueno y necesario. Perfecto. Sebastián, nos gustaría también saber un poco para ti qué es habilidad y cómo consideras que esta interviene en tu proceso educativo. Mm, denomino habilidad. Considero que es la capacidad de realizar o de aprender eh, algo con mucha destreza, ¿no? Entonces, en el aula nosotros encontramos estudiantes que, por ejemplo, nosotros en el idioma inglés pues manejamos, y bueno, en un idioma como tal manejamos las cuatro habilidades, ¿no? Lectura, escritura, escucha y habla, ¿verdad? Eh, Dentro del aula de clases muchas veces evidenciamos que que varios estudiantes tienen una mayor destreza, ejemplo, con su habla que con su escritura, pero vemos otros que tienen una mayor destreza hablando que, no sé, leyendo. Entonces, esta habilidad de una u otra manera es directamente beneficiosa e importante frente al momento de aprender un segundo idioma. Y considero que estas habilidades se deben reconocer y se deben tener en cuenta con el fin de que a través de esta podamos de una u otra manera fortalecer las otras, ¿no? Fortalecer las otras que en las otras áreas en las que posiblemente no tenemos una muy buena destreza. Perfecto. Bueno, Sebastián, ha sido muy grato todo lo que nos has compartido para nosotros y pues queremos hacerte una última pregunta. Cuéntanos cuál ha sido esa experiencia significativa que has tenido en la enseñanza del inglés con tus estudiantes. Con mis estudiantes, buena, o sea, ha sido muchísimas, diría yo. ¿Ok? Eh, bueno, una de ellas, por ejemplo, hace poco estuve guiando y direccionando el aprendizaje de esta segunda lengua, que es el inglés, el idioma extranjero inglés, en un número grande de estudiantes universitarios que se encontraban bastante tiempo intentando graduarse, pero de una u otra manera me contactaron y así pudieron comunicarse conmigo y yo empecé a llevar un plan de estudio con ellos donde pues los guié para poder desarrollar este examen, pero conocí muchas personas de diferentes partes de Colombia, por ejemplo, tanto jóvenes como señoras o señores de una edad un poco avanzada. Y para mí fue muy grato y muy satisfactorio el conocer y ver el esfuerzo que estas personas realizaron a la mano conmigo para estudiar, para prepararse y presentar este examen. Una vez hecho este ejercicio de práctica del inglés para preparación del examen, muchos de ellos, la gran mayoría, me comentaron y muy felices me decían, Sebastián, lo logramos, pude pasar el examen, llevo aproximadamente 3 años intentando graduarme de la universidad y no había podido y pues eso era lo que me tenía como en un stand-by. Y para mí fue muy gratificante porque vi muchísimas personas o señoras de edad avanzada que pues estaban bastante felices, sus familias, y me lo hicieron expresar a mí y para mí pues eso es muy satisfactorio. Entonces considero que tanto esas pequeñas semillas que he brindado en esas personas, creo que hay muchísimas más experiencias buenas que también he vivido en el aula de clases, pero esta es una de que me ha marcado bastante y
y me llena mucho, ¿no? Bueno, muchas gracias por compartirnos esa súper experiencia y seguramente creo que ese es el elemento más gratificante como docentes, que podemos ayudar a otros a ser capaces de aprender, ¿cierto? Es nuestra lección. Nada, Sebastián, muchísimas gracias por haber atendido a este espacio, por ayudarnos y de pronto desde tu experiencia mostrarnos todos estos aspectos que tú ya has vivido y que nosotros en su momento también tendremos el privilegio de vivenciar. Que tengas un excelente resto de día y hasta otra oportunidad. Dale, muchísimas gracias a ti por tu invitación y bueno, a ti gracias. Dale, que estés bien. Hasta luego.